Mi nombre es Armando Vega Morales. Tengo 71 años y hace 3 semanas me humillaron en público en la sucursal del banco donde tengo mi cuenta desde hace más de 30 años. Me trataron como si fuera un indigente. Me gritaron delante de todos los clientes y hasta amenazaron con llamar a la seguridad para que me sacaran a empujones. Pero lo que esa gerente y sus empleados no sabían es que yo tenía un as bajo la manga que cambiaría todo para siempre y los dejaría sin palabras. Escuche esta historia hasta el final y dígame qué haría usted en mi lugar, porque lo que pasó después nunca lo van a creer. Imagínese la escena. Era un viernes por la mañana, como las 10:15, cuando entré a la sucursal del Banco Central donde siempre hago mis trámites. Llevaba mi ropa de todos los días, unos pantalones de trabajo, una camisa sencilla y mis zapatos viejos pero limpios. Nada elegante, es cierto, pero presentable. Nunca pensé que mi apariencia iba a ser un problema en un lugar donde soy cliente desde hace más de 3 décadas. Fui directo al escritorio de atención al cliente porque necesitaba hacer una consulta sobre mi pensión. La fila era larga, como siempre, pero esperé pacientemente mi turno, saludando con la cabeza a algunos empleados que me conocían de vista. Cuando finalmente me tocó, me acerqué al escritorio donde estaba una mujer joven, de unos 30 años, bien vestida, con esa cara de superioridad que tienen algunas personas cuando creen que son más importantes que los demás. Su nombre, según la plaquita que tenía en el escritorio, era licenciada Carmen Herrera, gerente de atención al cliente. Ni me miró cuando me senté. Siguió tecleando en su computadora como si yo fuera invisible. Esperé unos segundos y le dije con toda educación: «Buenos días, señorita. Vengo a hacer una consulta sobre mi pensión». Ella levantó la vista con desgano y me miró de arriba a abajo como si estuviera revisando algo desagradable. «¿Tiene cuenta aquí?». Zrenia me preguntó con un tono que no me gustó nada. «Sí, señorita. Soy cliente desde hace más de 30 años». Ella volvió a mirarme, esta vez fijándose en mi ropa, en mis zapatos gastados, en mis manos que todavía tienen las marcas del trabajo de toda una vida. «A ver, deme sus documentos», me dijo, extendiéndole la mano sin ningún tipo de cortesía. Le entregué mi cédula y mi tarjeta del banco. Ella las revisó como si fueran documentos falsos, las puso sobre el escritorio y me dijo algo que me heló la sangre. «Señor, ¿usted está seguro de que tiene cuenta aquí? Porque por su aspecto no parece el tipo de cliente que maneja este banco». Esas palabras me dolieron como un puñetazo en el estómago, no solo por lo que dijo, sino por el tono despectivo con que lo dijo. Como si yo fuera menos que ella por trabajar con las manos toda la vida. Me quedé en silencio por unos segundos, tratando de mantener la calma. «Señorita, le repito que soy cliente de este banco desde hace 32 años. Aquí tengo mi pensión, aquí tengo mis ahorros. Solo quiero hacer una consulta». Ella suspiró con fastidio. Tomó mis documentos y los metió en su computadora. Mientras esperaba, escuché que uno de los guardias de seguridad se acercaba. La mujer le hizo una seña con la cabeza y el guardia se quedó parado detrás de mí, como si yo fuera un delincuente. «A ver», dijo ella después de revisar la pantalla. «Efectivamente tiene cuenta, pero muy poca plata. ¿Para qué quiere hacer consultas si no tiene nada?». El comentario fue como una cachetada pública. Varios clientes que estaban cerca voltearon a mirarme. Sentí que me ardía la cara de la vergüenza, pero mantuve la dignidad. «Señorita, el monto de mi cuenta no es asunto suyo. Solo quiero saber por qué este mes mi pensión llegó incompleta».
Ella me miró con más desprecio todavía. Mire, señor, aquí no atendemos cualquier cosa. Si tiene problemas con su pensión, vaya a la Oficina de Seguridad Social. Nosotros no somos empleados del gobierno. Yo insistí con toda paciencia. Señorita, mi pensión se deposita aquí. Usted tiene la obligación de informarme sobre mi cuenta. Ahí fue cuando la situación se puso realmente fea. La mujer se levantó de su silla con una expresión de rabia que no se la voy a olvidar jamás. Empezó a hablar en voz alta para que todos los presentes la escucharan. Señor, le voy a decir algo una sola vez. Este banco no es para personas como usted. Aquí vienen clientes importantes, gente que maneja dinero de verdad, no pensionados que vienen a molestar por unos pesos. Si no le gusta el servicio, váyase a otro lado. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Todos los clientes nos estaban mirando. Algunos con pena por mí, otros con curiosidad. Yo sentí que me temblaban las manos, no de miedo, sino de indignación. En ese momento, la gerente le gritó al guardia de seguridad: «Raúl, acompaña a este señor a la salida. Ya terminamos aquí». El guardia se acercó y me puso la mano en el hombro, como si fuera a arrestarme. Pero ahí, en ese momento de máxima humillación, yo tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono celular con toda calma y marqué un número que tenía guardado con el nombre de Miguel Oficina. Los empleados me miraban como si hubiera perdido la razón. La gerente se rió sarcásticamente. «¿Qué va a hacer? ¿Llamar a su abogado?», se burló. Yo no le respondí. Solo esperé a que contestaran del otro lado. «Miguel», dije cuando escuché la voz familiar. «Soy papá. Perdona que te moleste en horas de trabajo, pero necesito que vengas al Banco Central, sucursal Plaza Mayor. Me están faltando al respeto y no me dejan hacer mis trámites. Sí, ahora mismo, te espero». Colgué el teléfono y miré a la gerente con toda tranquilidad. «En 30 minutos va a venir mi hijo a resolver este problema». La mujer se rió con más ganas todavía. «Ay, señor, no me diga que su hijo va a venir a defenderlo. ¿Qué es, abogado?». Yo me senté en una de las sillas de la sala de espera y le respondí sin alterarme. «Algo así». Los otros empleados también se reían por lo bajo. El guardia se quedó parado cerca de mí, esperando órdenes de la gerente para sacarme a la fuerza. Durante los siguientes 20 minutos, la situación se volvió aún más tensa. Cada 5 minutos, la gerente me preguntaba si ya me iba a ir. «Señor, su hijo no va a venir. Deje de hacer el ridículo y váyase». Pero yo me quedé ahí, tranquilo, esperando. Algunos clientes se acercaron a preguntarme si estaba bien. Una señora mayor me dijo al oído: «Señor, ¿quiere que le ayude? Esta mujer es muy grosera». Yo le agradecí, pero le dije que no se preocupara, que todo se iba a resolver. A los 25 minutos exactos se escuchó un revuelo en la entrada del banco. 3 hombres en trajes oscuros entraron con paso firme. El del medio era mi hijo Miguel, pero los empleados no lo sabían. Miguel tiene 42 años, es alto, serio, siempre bien vestido, con esa presencia que da la autoridad. Los 2 hombres que lo acompañaban también llevaban trajes, pero además tenían esas identificaciones colgando del cuello que usan los funcionarios del gobierno. Miguel me vio sentado en la sala de espera y se acercó directo a mí. «Papá, ¿qué pasó aquí?». La gerente, que había estado riéndose todo el tiempo, de repente cambió la cara cuando vio a los 3 hombres. Se acercó con una sonrisa falsa. «Disculpen, señores, ¿en qué les puedo ayudar?». Miguel ni la miró. Me ayudó a levantarme y me preguntó de nuevo: «Papá, cuéntame exactamente qué te dijeron».
Yo le expliqué todo con calma, palabra por palabra. Le conté sobre los comentarios despectivos, sobre la humillación pública, sobre las amenazas de sacarme con seguridad. Miguel escuchó todo sin interrumpir, pero yo veía cómo se le iba poniendo tensa la mandíbula. Cuando terminé, él se dirigió a la gerente con una voz que no admitía discusión. «Usted es la licenciada Carmen Herrera, ¿verdad?» La mujer asintió con nerviosismo. «Sí, señor. Yo soy la gerente de atención al cliente». Miguel sacó una credencial de su saco y se la mostró. «Soy el fiscal federal Miguel Vega Herrera. Este señor que usted acaba de humillar públicamente es mi padre». La cara de la gerente se puso blanca como un papel. «Fiscal», tartamudeó. «Yo no sabía, perdone, hubo un malentendido». Miguel levantó la mano para que se callara. «No hubo malentendido. Hubo discriminación y maltrato. Mis colegas aquí presentes», dijo señalando a los dos hombres que lo acompañaban, «van a proceder a levantar un acta de todo lo que pasó aquí». Uno de los hombres se identificó como inspector federal de instituciones financieras, el otro como agente de la Procuraduría General. La gerente estaba temblando. «Señor fiscal, por favor, fue un malentendido. Su papá no se identificó como familiar suyo». Miguel la miró con una frialdad que me dio hasta miedo a mí. Mi padre no tenía que identificarse como nada. Es un cliente con 32 años de antigüedad y merecía ser tratado con respeto. En ese momento llegó corriendo el gerente general del banco, un hombre mayor que había estado en una reunión en el segundo piso. Alguien le había avisado que había funcionarios federales en la sucursal. Se acercó con una sonrisa nerviosa. «Señores, soy el gerente general, Roberto Maldonado. ¿En qué les podemos ayudar?» Miguel se dirigió a él con la misma frialdad. Su empleada acaba de discriminar y humillar públicamente a un cliente de la tercera edad. Esto constituye un delito federal que vamos a investigar. El gerente general miró a la gerente Carmen con ojos de querer matarla. «Señor fiscal, estoy seguro de que podemos resolver esto internamente». Pero Miguel ya había tomado una decisión. «No, señor Maldonado, esto se va a resolver según la ley. Inspector», le dijo a uno de sus acompañantes, «proceda a cerrar temporalmente esta sucursal para investigación». La palabra cerrar causó pánico total entre los empleados. El gerente general casi se desmaya. «No puede cerrar el banco. Tenemos cientos de clientes». Miguel se volvió hacia él con toda autoridad. «Puedo y lo voy a hacer. Tienen 1 hora para que todos los clientes terminen sus trámites pendientes. Después cierro hasta que termine la investigación». Los clientes que habían presenciado mi humillación ahora miraban la escena con asombro total. La señora que me había ofrecido ayuda se acercó y le dijo a Miguel: «Señor fiscal, yo vi todo. Esa mujer lo trató muy mal a su papá». Varios clientes más se ofrecieron como testigos. Un señor mayor dijo: «Yo también soy cliente viejo de este banco, y esa gerente siempre trata mal a la gente humilde». Una joven con un bebé añadió: «Esa mujer es prepotente con todos. Era hora de que alguien le pusiera un límite». El inspector federal empezó a tomar fotografías de las instalaciones. El agente de la Procuraduría comenzó a entrevistar a testigos. Miguel se acercó a mí y me dijo: «Papá, vámonos, ya hice lo que tenía que hacer». Pero yo quería ver el final de esta historia. «Miguel, déjame quedarme 5 minutos más». La gerente Carmen se acercó a nosotros casi llorando. «Señor Vega, señor fiscal, por favor, perdónenme. No fue mi intención ofender a su papá. Estoy pasando por problemas personales y me desquité con él. Por favor, no arruinen mi carrera».
Miguel la miró sin un ápice de compasión. Señora Herrera, cuando usted humilló a mi padre, pensó en sus problemas personales, pensó en que él también tiene dignidad. El gerente general, desesperado, me ofreció disculpas públicas. Señor Vega, en nombre del banco le pido perdón. Vamos a tomar medidas disciplinarias inmediatas. Su cuenta va a quedar exenta de comisiones de por vida. Yo lo miré tranquilamente. Señor Maldonado, no quiero privilegios. Solo quería que me trataran como lo que soy. Un cliente que ha sido leal a este banco por más de 30 años. Miguel consultó su reloj. Se acabó el tiempo. Inspector, proceda al cierre. El funcionario puso un sello oficial en la puerta principal. Esta sucursal queda cerrada por investigación federal hasta nuevo aviso. Los empleados no podían creer lo que estaba pasando. La gerente Carmen recogió sus cosas de su escritorio como si fuera la última vez que lo haría. Cuando salimos del banco, Miguel me acompañó hasta su auto oficial. «Papá», me dijo, «nunca más permitas que te traten así. La próxima vez, llámame inmediatamente». Yo lo abracé fuerte. «Hijo, no quería meterte en problemas en tu trabajo». Él me sonrió por primera vez en toda la mañana. «Papá, defender tu dignidad no es meterme en problemas. Es mi obligación como hijo y como servidor público». Para que entiendan bien esta historia, tengo que contarles cómo llegué hasta ese punto. Porque no siempre fui el papá de un fiscal federal. Hace 45 años, yo era un obrero de construcción que apenas sabía leer y escribir. Había llegado a la ciudad desde el campo sin un peso en el bolsillo, pero con unas ganas tremendas de progresar y darle un futuro mejor a mi familia. Conocí a Elena, mi esposa, que en paz descanse, en una fiesta del barrio. Era una muchacha bonita, trabajadora, que cosía ropa para ayudar a su familia. Nos casamos al año de novios en una ceremonia sencilla, con pocos invitados, pero con mucho amor. Alquilamos una pieza pequeña en una vecindad y allí empezamos nuestra vida juntos. Yo trabajaba en lo que saliera. A veces en construcción, a veces descargando camiones en el mercado, a veces ayudando a un carpintero que me enseñó algunos trucos del oficio. Elena lavaba ropa ajena para traer unos pesos extra a la casa. Vivíamos al día, pero éramos felices porque teníamos sueños. Queríamos una casa propia, queríamos hijos, queríamos salir adelante. Cuando nació Miguel, yo tenía 26 años y Elena 24. Recuerdo que esa noche, en el hospital público, cuando lo vi por primera vez, me prometí a mí mismo que ese niño iba a tener todas las oportunidades que yo no tuve, que iba a estudiar, que iba a ser profesional, que iba a ser alguien importante en la vida. Desde que Miguel empezó a caminar, yo le hablaba de la importancia de estudiar. «Mijo», le decía cargándolo en mis hombros después de llegar del trabajo, «tu papá trabaja con las manos porque no pudo estudiar, pero tú vas a trabajar con la cabeza». Elena siempre me secundaba. «Armando tiene razón, Miguel. El estudio es lo único que nadie te puede quitar». Cuando llegó el momento de meterlo al kinder, Elena y yo ahorramos cada centavo para comprarle uniformes nuevos, útiles escolares, zapatos buenos. Recuerdo que yo trabajaba doble turno para pagar las cuotas de la escuela privada. «Es una inversión», le decía a Elena cuando ella se preocupaba por los gastos. «La educación de nuestro hijo es la mejor inversión que podemos hacer». Miguel era un niño inteligente, curioso, siempre hacía preguntas sobre todo. Cuando llegaba de la escuela, mientras Elena le preparaba la merienda, él me contaba todo lo que había aprendido ese día. Yo, que apenas había terminado la primaria,
A veces no entendía las cosas que me explicaba, pero me llenaba de orgullo ver lo inteligente que era mi hijo. En las noches, después de cenar, mientras Elena lavaba los platos, yo me sentaba con Miguel en la mesa pequeña de la cocina para ayudarle con las tareas. Muchas veces él sabía más que yo, pero yo hacía el esfuerzo de entender para poder ayudarle. Papá, me decía cuando veía que me costaba trabajo, no te preocupes, yo puedo solo. Pero yo insistía. No, mijo, aunque no sepa mucho, voy a estar aquí contigo. Cuando Miguel tenía 8 años, conseguí trabajo fijo en una constructora grande. El sueldo era mejor y las prestaciones también. Con los primeros ahorros extra, le compramos una bicicleta usada pero en buen estado. Verlo pedalear por el barrio, feliz, con esa sonrisa que tenía cuando era niño, era una de las imágenes más bonitas de mi vida. Los domingos, cuando yo no trabajaba, íbamos los tres al Parque Central. Miguel llevaba una pelota de fútbol que le había regalado Elena para su cumpleaños. Mientras él jugaba con otros niños, Elena y yo nos sentábamos en una banca a mirarlo. ¿Tú crees que va a ser futbolista, Zrenia?, me preguntaba Elena riéndose. Puede ser lo que quiera, le respondía yo. Lo importante es que tenga opciones. Durante la primaria, Miguel siempre fue de los mejores estudiantes de su clase. Cada vez que había juntas de padres de familia, las maestras nos felicitaban. Su hijo tiene mucho potencial, nos decían. Asegúrense de que siga estudiando. Yo salía de esas juntas con el pecho inflado de orgullo, sintiendo que todos los sacrificios valían la pena. Cuando llegó el momento de inscribirlo en la secundaria, tuvimos que tomar una decisión difícil. La secundaria pública del barrio no tenía buena reputación. La secundaria privada que nos recomendaron costaba 3 veces más de lo que estábamos pagando en la primaria. Elena y yo nos quedamos despiertos toda la noche hablando sobre qué hacer. «Armando», me dijo Elena, ¿tú crees que podemos pagar esa colegiatura? Yo ya había hecho cálculos. Tendría que buscar trabajos extra los fines de semana. Elena tendría que coser más ropa. Tendríamos que ajustar los gastos de la casa al máximo. Pero valía la pena. Lo vamos a lograr, le dije. Miguel va a ir a la mejor secundaria que podamos pagar. Los 3 años de secundaria fueron los más difíciles económicamente para nuestra familia. Yo trabajaba de lunes a viernes en la constructora y los sábados y domingos hacía trabajos de carpintería y plomería en casas particulares. Elena cosía hasta altas horas de la madrugada para entregar pedidos. Pero Miguel no se daba cuenta de los sacrificios que estábamos haciendo. Para él, simplemente tenía todo lo que necesitaba para estudiar. Al final de la secundaria, Miguel graduó con honores. Era el segundo mejor promedio de su generación. En la ceremonia de graduación, cuando llamaron su nombre y él subió al estrado a recoger su diploma, Elena y yo lloramos de emoción. «Lo logró», me susurró Elena al oído. «Nuestro hijo lo logró». Pero el verdadero reto vino después. Miguel quería estudiar Derecho en la universidad más prestigiosa de la ciudad. La colegiatura era astronómica para nuestro presupuesto. Cuando me enteré del costo, sentí que se me caía el mundo encima. ¿Cómo íbamos a pagar eso? Esa noche, después de que Miguel se durmió, Elena y yo volvimos a hablar hasta el amanecer. «Armando», me dijo, «a lo mejor Miguel puede estudiar en la universidad pública. También es buena». Yo sabía que tenía razón, pero también sabía que Miguel tenía el potencial para estar en la mejor universidad. «Elena», le dije, «vamos a encontrar la manera. Nuestro hijo va a ser abogado, y va a ser el mejor abogado que pueda ser».
Fue entonces cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Hablé con mi patrón en la constructora y le propuse un trato. Trabajaría tiempo extra sin cobrar extra, pero a cambio él me prestaría el dinero para la universidad de Miguel. Yo le pagaría mes con descuentos de mi salario. Era un préstamo a 5 años, pero lo acepté sin dudarlo. Cuando le dije a Miguel que sí podía estudiar en la universidad que quería, se puso tan feliz que me abrazó como cuando era niño. «Papá, te prometo que voy a ser el mejor estudiante. Te prometo que no te voy a defraudar». Yo le apreté fuerte y le dije: «Hijo, tú nunca me has defraudado. Solo estudia y sé feliz». Los 5 años de la carrera de Derecho fueron aún más duros económicamente que la secundaria. Además de la colegiatura estaban los libros, que costaban una fortuna, las copias, los gastos de transporte. Miguel necesitaba trajes para las prácticas profesionales, una computadora para hacer sus trabajos, dinero para las salidas de estudio. Yo trabajaba entre 12 y 14 horas diarias. Llegaba a la casa tan cansado que apenas podía cenar. Elena se preocupaba por mi salud. «Armando, te estás matando trabajando», me decía. Pero yo sabía que esto era temporal. «Solo 5 años más», le respondía. «Después Miguel va a ser abogado y todo va a cambiar». Miguel no sabía exactamente cuánto estábamos sacrificando por su educación, pero sí se daba cuenta del esfuerzo. Durante la universidad, él empezó a dar clases particulares a estudiantes de secundaria para ayudar con sus gastos personales. «Papá», me decía, «no quiero que trabajes tanto por mi culpa». Yo lo tranquilizaba. «Mijo, no trabajo por tu culpa, trabajo por tu futuro». En el 5º año de la carrera, Miguel hizo su servicio social en la Procuraduría General de Justicia. Ahí fue donde descubrió su vocación por el derecho penal. Llegaba a la casa todos los días, contándome casos interesantes, hablando de justicia, de la importancia de defender a las víctimas de los delitos. Yo veía en sus ojos esa pasión que solo tienen las personas que encuentran su verdadera vocación. Cuando Miguel se graduó de la universidad, fue con el promedio más alto de su generación. En la ceremonia de titulación, cuando le entregaron su título de licenciado en Derecho, yo sentí que todo el cansancio de esos años se esfumaba. Elena lloraba de emoción. «Mi hijo, el abogado», decía entre lágrimas. «Mi hijo es abogado». Después de graduarse, Miguel hizo su examen para ingresar al servicio público. Quería ser fiscal, trabajar en la Procuraduría para combatir el crimen y defender la justicia. Cuando pasó el examen con las calificaciones más altas, consiguió una plaza como agente del Ministerio Público en la capital del estado. Su primer salario como funcionario público era más de lo que yo ganaba en la constructora. Cuando me enseñó su primer cheque, me dijo: «Papá, ahora yo te voy a mantener a ti». Yo me reí. «Mijo, yo todavía puedo trabajar muchos años más. Tú ahorra tu dinero, cómprate una casa, búscate una buena esposa, forma tu propia familia». Pero Miguel tenía otros planes. Con sus primeros ahorros nos ayudó a Elena y a mí a comprar una casa pequeña pero cómoda en un barrio mejor. «Papá», me dijo el día que firmamos la escritura, «esta casa es para ustedes, ya no van a pagar renta nunca más». Yo no podía creer que el niño al que yo había cargado en mis hombros ahora me estuviera dando una casa. Durante los siguientes 10 años, Miguel ascendió rápidamente en su carrera. De agente del Ministerio Público pasó a fiscal de distrito, después a fiscal superior y finalmente, hace 5 años, fue nombrado fiscal federal. Cada ascenso lo celebrábamos en familia. Elena preparaba su comida favorita y yo brindaba con cerveza por el éxito de mi hijo. Cuando Elena se enfermó de cáncer hace 3 años,
Miguel se hizo cargo de todos los gastos médicos sin que yo se lo pidiera. Los mejores doctores, los mejores hospitales, los tratamientos más modernos. Papá, me dijo cuando yo quise protestar por los gastos, mi mamá se merece lo mejor. Dinero va y viene, pero mamá es una sola. Lamentablemente, Elena perdió la batalla contra el cáncer. El día del funeral, Miguel y yo lloramos juntos como cuando él era niño y se lastimaba. Papá, me dijo, ahora solo quedamos nosotros dos, pero siempre vamos a estar juntos. Desde entonces, él me habla por teléfono todos los días y viene a visitarme por lo menos una vez a la semana. Esa es la razón por la que, cuando me humillaron en el banco, yo pude hacer esa llamada. Porque durante toda mi vida, mi prioridad fue criar a un hijo que fuera buena persona y profesional exitoso, y Miguel resultó ser las dos cosas. Un hombre íntegro, comprometido con la justicia y, sobre todo, un hijo que nunca se ha olvidado de sus raíces. El abandono en mi trato como cliente del banco no empezó de un día para el otro. Durante los últimos años había notado que el servicio se iba deteriorando, especialmente para los clientes como yo, pensionados con cuentas pequeñas. Era como si los empleados nos vieran como una molestia más que como clientes legítimos. La primera vez que noté el cambio fue hace 2 años. Había ido a hacer una consulta sobre un cargo que no reconocía en mi estado de cuenta. La empleada que me atendió no era Carmen Herrera todavía. Me hizo esperar más de 1 hora para algo que debería haberse resuelto en 5 minutos. Cuando finalmente me atendió, lo hizo con desgana, como si le estuviera haciendo un favor. Después empecé a notar que a mí me hacían esperar más tiempo que a otros clientes. Personas que llegaban después que yo pasaban primero. Cuando preguntaba por qué, me decían que era porque tenían operaciones más complejas. Yo pensaba que tal vez era mi imaginación, que los empleados no lo hacían a propósito. Hace 1 año, cuando fui a renovar mi tarjeta de débito que estaba vencida, la empleada me sugirió que mejor usara la ventanilla de cajeros automáticos para mis transacciones. Señor, me dijo, personas como usted que solo vienen a consultar saldos y retirar la pensión, realmente no necesitan atención personalizada. Esa frase me dolió, pero pensé que tal vez tenía razón. Tal vez yo sí era un cliente menor. Poco a poco fui notando que otros pensionados también recibían el mismo trato. Don Aurelio, un vecino de mi edad que también tiene su cuenta ahí, me comentó una vez que se sentía incómodo yendo al banco. Armando, me dijo, esos muchachos nos miran como si les diéramos lástima. Yo le dije que no se preocupara, que eran imaginaciones nuestras. Pero no eran imaginaciones. Hace 6 meses llegó Carmen Herrera como nueva gerente de atención al cliente. Desde el primer día que la vi, noté algo diferente en su actitud. Era amable y eficiente con los clientes que llevaban trajes, que manejaban cuentas grandes, que parecían tener dinero. Pero con los pensionados, con la gente humilde, con los trabajadores de overol, era completamente diferente. La primera vez que me atendió Carmen Herrera, hace 4 meses, ya me había tratado con cierto desprecio. Yo había ido a preguntar sobre un programa de ahorros para pensionados que habían anunciado en la televisión. Ella me miró de arriba a abajo y me dijo, «Señor, ese programa es para personas que puedan hacer ahorros significativos. Con su pensión, no creo que califique». Yo le pregunté cuál era el monto mínimo para calificar. Ella revisó un folleto y me dijo, 500 pesos mensuales. Yo le expliqué que sí podía ahorrar esa cantidad. Ella me miró con incredulidad.
¿Usted puede ahorrar 500 pesos al mes de su pensión? Como si fuera imposible que un pensionado pudiera tener esa disciplina financiera. Finalmente me aceptó en el programa, pero durante todo el trámite me trató como si me estuviera haciendo un favor personal. No me explicó bien las condiciones, no me dio todos los documentos que debía darme, y cuando pregunté sobre los rendimientos me dijo: «Señor, usted no va a ver rendimientos significativos con montos tan pequeños». La segunda vez que me atendió hace 2 meses fue aún peor. Había ido a reportar que mi tarjeta no funcionaba en algunos cajeros automáticos. Ella, sin siquiera revisar el sistema, me dijo: «Señor, ¿está seguro de que tiene dinero en su cuenta?». La pregunta me ofendió profundamente, como si yo fuera tan irresponsable que no supiera cuánto dinero tengo. Cuando le mostré mi último estado de cuenta, donde se veía claramente que tenía saldo, ella lo revisó con cara de sorpresa. «Ah, sí tiene dinero. Entonces debe ser problema de la tarjeta». Me cambió la tarjeta, pero durante todo el proceso me hizo sentir como si hubiera perdido su tiempo con un problema insignificante. La tercera vez, hace 1 mes, fue cuando realmente confirmé que su actitud hacia mí no era casual. Había ido acompañado de Miguel, que ese día había pasado a recogerme para ir juntos al centro comercial. Miguel estaba esperándome en el auto mientras yo hacía un trámite rápido. Cuando Carmen Herrera vio que llegué en un auto oficial con chofer, su actitud cambió completamente. Me atendió con sonrisas, me ofreció café, me preguntó si necesitaba algo más. Yo me quedé sorprendido por la diferencia. Al salir, le comenté a Miguel lo extraño que había sido. «Papá», me dijo, «hay gente que cambia de actitud según cómo te ve llegar». Esa frase de Miguel me hizo reflexionar mucho. Me di cuenta de que Carmen Herrera y probablemente otros empleados nos clasificaban a los clientes según nuestra apariencia. Si llegabas bien vestido, en auto nuevo, te trataban como rey. Si llegabas con ropa sencilla, a pie o en transporte público, te trataban como estorbo. Pero el día de la humillación pública fue diferente. Ese día, Carmen Herrera ya no se conformó con tratarme mal en privado. Decidió humillarme delante de toda la sucursal, como si quisiera dar un espectáculo, como si quisiera demostrarles a todos los presentes que ella tenía poder sobre los clientes como yo. ¿Usted se imagina lo que se siente estar en esa situación? Tener 71 años, haber trabajado toda la vida honradamente, haber criado un hijo exitoso y que una mujer de 30 años te trate como si fueras basura delante de extraños. Es una humillación que no se le desea ni al peor enemigo. Pero como le dije al principio de esta historia, esa mujer no sabía con quién se estaba metiendo. No sabía que el pensionado molesto, al que estaba humillando, era el padre de uno de los fiscales federales más respetados del país. No sabía que con una simple llamada telefónica su mundo se iba a tambalear. Y tampoco sabía que mi hijo Miguel, además de ser exitoso profesionalmente, había heredado de Elena y de mí algo que no se aprende en la universidad: el sentido de la justicia y el respeto hacia los demás, especialmente hacia los mayores y los más vulnerables. Cuando Miguel llegó al banco ese día con sus 2 colegas federales, yo vi en sus ojos la misma determinación que tenía cuando era niño y defendía a los compañeritos más pequeños en el recreo. La misma firmeza con que había estudiado durante todos esos años. La misma convicción con que había elegido dedicar su vida a combatir las injusticias. Los días que siguieron a la intervención en el banco fueron muy intensos. La historia se extendió por toda la ciudad como pólvora.
Los medios de comunicación se enteraron y quisieron entrevistarme. Yo preferí mantenerme discreto, pero Miguel sí dio algunas declaraciones defendiendo los derechos de las personas mayores y hablando sobre la discriminación en las instituciones financieras. Lo que le pasó a mi padre, dijo Miguel en una entrevista de televisión, les pasa todos los días a miles de adultos mayores en todo el país. Son tratados como ciudadanos de segunda clase solo por su edad o su apariencia. Eso tiene que cambiar. La investigación federal que abrió Miguel duró 3 semanas. Durante ese tiempo, la sucursal del banco permaneció cerrada. Los empleados fueron interrogados uno por uno. Varios clientes se presentaron como testigos para contar experiencias similares de discriminación. El caso se volvió un ejemplo a nivel nacional. Carmen Herrera, la gerente que me humilló, fue despedida inmediatamente. Pero eso no fue todo. La investigación reveló que ella había estado discriminando sistemáticamente a clientes de la tercera edad y de bajos ingresos. Varios pensionados presentaron quejas similares. Al final, Carmen Herrera enfrentó cargos penales por discriminación y fue inhabilitada para trabajar en instituciones financieras. El gerente general, Roberto Maldonado, también fue removido de su puesto por permitir que se creara un ambiente discriminatorio en la sucursal. El banco tuvo que pagar multas millonarias e implementar programas especiales de capacitación para todos sus empleados sobre trato digno a adultos mayores. Pero para mí, lo más satisfactorio no fueron las sanciones legales. Lo más satisfactorio fue ver cómo cambió la actitud de todos los empleados bancarios de la ciudad. La noticia había corrido tan rápido que ahora, cuando yo entro a cualquier banco, me tratan con respeto extremo. No porque sepan que soy el papá del fiscal, sino porque saben que los adultos mayores tenemos derechos que deben respetarse. 3 semanas después de la intervención, la sucursal reabrió con nuevos empleados y nuevas políticas. El primer día que fui, el nuevo gerente me recibió personalmente. «Señor Vega», me dijo, «es un honor tenerlo como cliente. Esperamos servirle mucho mejor de lo que se merecía antes». Miguel me acompañó ese día para asegurarse de que todo saliera bien. Mientras esperábamos ser atendidos, me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Papá, durante toda mi carrera he luchado por hacer justicia para extraños. Pero ese día en el banco no estaba actuando como fiscal federal, estaba actuando como tu hijo, y siempre voy a defender tu dignidad, pase lo que pase». ¿Usted se da cuenta de lo orgulloso que me siento de haber criado a un hombre así? Durante todos esos años de sacrificio, de trabajo extra, de noches sin dormir, preocupado por los gastos de su educación, yo nunca imaginé que Miguel no solo sería exitoso profesionalmente, sino que también sería el tipo de hijo que defiende a su padre cuando más lo necesita. Ahora, 3 meses después de todo lo que pasó, mi vida ha cambiado completamente. Cuando voy al banco, me atienden como si fuera un cliente VIP. Cuando voy al mercado, los vendedores me saludan con respeto. Cuando camino por mi barrio, los vecinos me paran para felicitarme por tener un hijo tan bueno. Pero lo más importante no es el trato que recibo de los extraños. Lo más importante es que la relación entre Miguel y yo se fortaleció aún más. Ahora él me visita 2 veces por semana en lugar de 1. Hemos empezado a almorzar juntos todos los domingos, y cuando hablamos no solo me pregunta cómo estoy de salud, también me pregunta si alguien me ha tratado mal, si necesito que él intervenga en algo. «Papá», me dijo la semana pasada durante uno de nuestros almuerzos dominicales,
Tú me enseñaste que la dignidad no se negocia. Ese día en el banco, tú me diste una lección de dignidad que no aprendí en ninguna universidad. Te mantuviste sereno, no les gritaste, no los insultaste, solo me llamaste para que se hiciera justicia. Miguel tiene razón. Durante toda esa humillación, yo mantuve la compostura. No porque fuera cobarde, sino porque sabía que tenía un recurso más poderoso que los gritos. Tenía un hijo que había llegado lejos en la vida y que nunca se había olvidado de dónde venía. Esa noche, después de que todo terminó, cuando llegué a mi casa y me senté en el sillón donde Elena y yo habíamos pasado tantas noches hablando sobre el futuro de Miguel, sentí que ella estaba conmigo. Sentí que estaba orgullosa de lo que habíamos logrado juntos. Habíamos criado no solo a un profesional exitoso, sino a un hombre de principios. Hoy, cuando pienso en toda esta historia, me doy cuenta de que la humillación que sufrí en el banco fue terrible, pero también fue una bendición disfrazada. Me permitió comprobar que todos los sacrificios que Elena y yo hicimos durante la juventud de Miguel valieron la pena. Me permitió ver que mi hijo no solo me quiere, sino que me respeta y está dispuesto a defenderme. También me permitió aprender algo importante. Nunca hay que permitir que te falten el respeto solo porque eres mayor, porque tu cuenta bancaria es pequeña, porque tu ropa no es elegante. La dignidad humana no depende de cuánto dinero tengas en el banco. Depende de los valores con que vives y de las personas que te rodean. Y sobre todo, me permitió entender que el verdadero éxito de un padre no se mide por cuánto dinero dejó de herencia. Se mide por la clase de persona en que se convirtió su hijo. Y yo puedo morir tranquilo sabiendo que Miguel es exactamente la clase de hombre que Elena y yo soñamos que fuera. Ha pasado un año desde que mi hijo me defendió en el banco. Un año desde que el mundo conoció la historia del pensionado que resultó ser el padre de un fiscal federal. ¿Y sabe qué le digo? Ha sido el mejor año que he tenido desde que murió Elena. No solo porque ahora me traten mejor en todos lados, eso es lo de menos. Ha sido el mejor año porque mi relación con Miguel se volvió aún más cercana. Porque entendí que criar a un hijo exitoso no es solo darle educación y oportunidades, es también enseñarle valores, respeto, humildad, lealtad familiar. Miguel ahora viene a visitarme 3 veces por semana. Los miércoles por la tarde, los sábados para almorzar juntos y los domingos para ir a misa y después pasar el día completo conmigo. Hemos recuperado esa comunicación que teníamos cuando él era niño. Hablamos de todo, de su trabajo, de política, de deportes, de recuerdos de Elena. También he conocido a más personas interesantes. Después de que salió la noticia en los medios, varios adultos mayores me han buscado para contarme sus propias experiencias de discriminación. Algunos me han pedido consejos sobre cómo defenderse. Yo siempre les digo lo mismo. Manténganse dignos, no se dejen humillar y busquen ayuda cuando la necesiten. El banco donde pasó todo esto implementó un programa especial para adultos mayores. Ahora tienen una fila preferencial para pensionados, empleados especialmente capacitados para atendernos y un buzón de quejas directo con la gerencia general. Miguel me invitó a la inauguración del programa. «Papá», me dijo, «esto existe gracias a ti, gracias a que no te quedaste callado». Carmen Herrera, la gerente que me humilló, tuvo que cumplir con servicios comunitarios en un hogar de ancianos como parte de su sentencia. Miguel me contó que al principio lo hizo de mala gana, pero después empezó a entender lo que había hecho mal.
Incluso me pidió que le permitiera visitarme para disculparse personalmente. Yo acepté recibirla. Vino a mi casa una tarde de sábado, acompañada por una trabajadora social. Estaba muy nerviosa, pero me pidió perdón sinceramente. «Señor Vega», me dijo, «yo no entendía lo que significa el respeto hacia los mayores. Mi trabajo en el hogar de ancianos me ha enseñado que las personas como usted merecen admiración, no desprecio». Le acepté la disculpa porque creo en las segundas oportunidades, pero también le dije algo que espero que nunca olvide. «Señorita Carmen, el respeto no se aprende por obligación. Se aprende en casa, con el ejemplo de los padres. Ojalá que cuando usted tenga hijos, les enseñe a respetar a sus mayores desde pequeños». Miguel se sintió orgulloso de que yo hubiera perdonado a Carmen. «Papá», me dijo, «eso es lo que más admiro de ti, que puedes ser firme para defenderte, pero también generoso para perdonar». Le respondí que eso me lo enseñó su mamá. Elena siempre decía que la venganza endurece el corazón, pero el perdón lo libera. Ahora tengo una rutina nueva que me gusta mucho. 2 veces por mes voy a dar pláticas en escuelas primarias sobre el respeto a los adultos mayores. Les cuento a los niños historias de mi infancia, de cómo era la vida antes, de los valores que nos enseñaban nuestros padres y abuelos. Los maestros me dicen que los niños siempre salen muy interesados de mis pláticas. También me uní a un grupo de adultos mayores que hace trabajo voluntario en hospitales públicos. Visitamos a pacientes que no tienen familia, les hacemos compañía, les llevamos libros, jugamos cartas con ellos. Es muy satisfactorio saber que puedo ser útil para otras personas, que mi experiencia de vida puede servir para algo bueno. Miguel está muy contento con todas estas actividades. «Papá», me dijo la semana pasada, «me da mucho gusto verte tan activo. Mamá estaría orgullosa de ver todo lo que estás haciendo». Tiene razón. Elena siempre decía que envejecer no significa volverse inútil, significa tener más sabiduría para compartir. El otro día, mientras revisaba unas fotos viejas, encontré una de Miguel cuando se graduó de la universidad. En la foto está él con su toga y birrete, yo con mi traje dominguero que me costó 2 meses de salario, y Elena con su vestido azul que tanto le gustaba. Los 3 sonriendo, abrazados, felices. Miré esa foto durante largo rato y pensé en todo el camino que habíamos recorrido. Desde aquel niño pequeño que ayudaba con las tareas en la mesa de la cocina, hasta el fiscal federal que defendió mi dignidad en el banco. Desde aquellos años de sacrificio económico para pagar sus estudios, hasta este presente donde él cuida de mí con tanto cariño. Y entendí algo muy importante. El éxito de Miguel no es solo suyo, es nuestro. Es de Elena, que cosía hasta altas horas para ayudar con los gastos de su educación. Es mío, que trabajé doble turno durante años para pagar sus colegiaturas. Es de todos los que creemos que vale la pena sacrificarse por los hijos cuando se lo merecen. Pero también entendí que mi historia no es excepcional. Hay miles de padres como yo que trabajaron toda la vida para darles mejores oportunidades a sus hijos. Hay miles de hijos como Miguel que llegaron lejos, pero nunca se olvidaron de sus raíces. Lo excepcional fue que nuestra historia se hiciera pública, que sirviera de ejemplo para otros. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado en este relato. También quiero darle las gracias al canal que me dio la oportunidad de contar mi historia, porque estoy seguro de que muchas personas se van a identificar con lo que pasé.
Para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video, porque todos los días hay historias nuevas y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya. Pero, sobre todo, quiero que se quede con el mensaje principal de mi experiencia. Nunca permita que lo humillen por su edad, por su apariencia, por el tamaño de su cuenta bancaria. La dignidad humana no se negocia. Y si usted ha tenido la bendición de tener hijos, enséñeles desde pequeños que el éxito profesional sin valores humanos no sirve de nada. ¿Y usted qué elegiría? ¿Quedarse callado ante la humillación o buscar la manera de defenderse con dignidad? ¿Criar hijos exitosos que se olviden de usted o criar hijos exitosos que siempre lo respeten? Cuénteme si esta historia tuvo sentido para usted y desde qué ciudad me está escuchando. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tengamos en el banco o qué tan elegante sea nuestra ropa. Lo que realmente importa son los valores con que vivimos y las relaciones familiares que construimos. Y esas dos cosas no se compran con dinero. Se construyen con amor, con respeto y con el ejemplo de toda una vida.